El pulso entre Estados Unidos e Irán deja al descubierto una realidad incómoda para Washington. Su poder militar ya no es incontestable. La combinación de tecnología iraní avanzada y las profundas debilidades estructurales del imperialismo estadounidense han creado un escenario donde la guerra directa sería un suicidio estratégico. Los misiles que cambian las reglas del juego. Los hipersónicos Fatah 1 y los HAK-Qasem con capacidad de evasión han hecho obsoletos sistemas como la cúpula de hierro israelí o los THAAD estadounidenses. La tasa de interceptación es inferior al 50% contra estos misiles. El costo del misil iraní es de $500.000 contra 10 millones por interceptar uno. Trump necesita mostrarse fuerte ante sectores de su base que exigen mano dura y dominio global. También busca distraer a la opinión pública de la crisis económica, social y política que atraviesa Estados Unidos, desatando una ofensiva exterior. Trump cree que una guerra puede salvar su presidencia, pero puede provocar justo lo contrario. Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Eso es un arma de destrucción masiva financiera. Las reservas estratégicas de Estados Unidos están en mínimos, en 402 millones de barriles. Cada día de cierre costaría más de $200 el barril, disparando la inflación y causando la destrucción del poder adquisitivo del proletariado estadounidense. Un cóctel peligroso que puede llevar a una explosión social grande, con consecuencias políticas impredecibles, e incluso implicaciones revolucionarias y el posible surgimiento de un nuevo partido de izquierda de masas. Sería un golpe también para Europa y China. Estados Unidos tiene un ejército sin soldados, ya que solo 23% de los jóvenes son aptos para el reclutamiento, debido a problemas como la obesidad, drogas, problemas mentales, etc. Hay una creciente mercenarización del ejército norteamericano. Un 50% de sus fuerzas en zonas calientes son contratistas como por ejemplo Blackwater. Estados Unidos es el mayor productor petrolero mundial, pero dependiente de 7.8 millones de barriles de crudo pesado importado. El fracking es crudo liviano y dulce, pero las refinerías, un 60% de ellas, están adaptadas para procesar crudo pesado y agrio, como el de Venezuela. Estados Unidos debe comprar petróleo. Hay una bomba de tiempo social porque el 60% de estadounidenses rechazan otra guerra. Sindicatos como Dock Workers Union amenazan con huelgas si hay intervención. Es un movimiento donde hay todas las condiciones dadas para que se propague como la pólvora. Según encuestas de Economist YouGov del 13 al 16 de junio, el 60% de los estadounidenses se opone a toda participación militar en el conflicto Israel-Irán, y solo un 16% la apoya. Las protestas del 2020 de Black Lives Matter fueron solo un ensayo de lo que vendría. Marcharon 5 millones en las calles. El pasado 14 de junio es una cifra histórica en Estados Unidos, superior incluso a la manifestación de las mujeres del 2017 o las protestas tras el asesinato de George Floyd. Se puede abrir el escenario para el surgimiento de una coalición de izquierdas o un partido de izquierda de masas con mucho peso político, dando expresión política al proceso de maduración de las masas en los últimos 15 años. Existe una asfixiante deuda de $36 billones de dinero público, un 122 del PIB. Pagar intereses ya consume $1.1 billones anuales, es decir, más que todo el presupuesto militar ruso. Una fuerte recesión debido a la intervención militar haría saltar eso por los aires. Arabia Saudita compra misiles chinos, socavando a la OTAN y ahora es aliado de Rusia en la OPEP+. Una guerra haría caer el dólar y dispararía el precio de la gasolina, con ello prácticamente todo lo demás. Y sin embargo, Trump responde no con diálogo o concesiones, sino con una guerra exterior, lo que Lenin llamaba la huida del régimen hacia adelante. Cuando el imperialismo ya no puede garantizar estabilidad interna ni legitimidad popular, apela a la militarización, el enemigo externo y la represión interna. La guerra no fortalece al régimen, sino que abre grietas explosivas. El síndrome romano. Estados Unidos enfrenta su momento romano, justo como el imperio en el siglo V, tiene fronteras sobreextendidas y soldados inexistentes. Tiene 800 bases militares en 80 países, pero depende de contratistas porque le faltan soldados. Imperio romano del siglo V después de Cristo tenía sus límites colapsados. Desde el muro de Adriano hasta el Éufrates,
Roma no pudo contener a godos, hunos y vándalos. Tenían guarniciones fantasmas. Las legiones se redujeron de 500.000 a 150.000 soldados, muchos de ellos mercenarios bárbaros. A Estados Unidos en el 2025 cada base militar le cuesta $150 millones anual en mantenimiento para un total de $120.000 millones anuales. Los fracasos geopolíticos como las retiradas de Afganistán, en el 2021 Yemen, en el 2025 muestran que el control territorial es ilusorio. En el caso de Yemen, la intervención liderada por Arabia Saudita, respaldada por Estados Unidos y otras potencias occidentales, no logró sus objetivos militares ni políticos. Tras una década de guerra, los rebeldes hutíes no solo conservaron el control de la capital Saná, sino que ampliaron su influencia territorial. A pesar del uso intensivo de tecnología militar avanzada y bombardeos sistemáticos, la coalición fracasó en instaurar un gobierno títere estable. La retirada final, en el 2025, reflejó no solo la imposibilidad de una victoria militar, sino también el desgaste económico, político y moral de los agresores, expuestos ante la creciente oposición popular y el aislamiento diplomático. Yemen se convirtió así en otro ejemplo de cómo la ocupación imperialista, sin una base social interna y enfrentada a una resistencia organizada, termina desmoronándose. Ambos imperios confundieron presencia física con dominio real, subestimando a enemigos asimétricos. La crisis de reclutamiento nos señala un ejército sin pueblo. Los ciudadanos romanos eludían el servicio. Para el 450 después de Cristo, el 60% de las tropas eran mercenarias godas o hunas. En Estados Unidos hoy es prácticamente igual. En cuanto a los mercenarios, por ejemplo, Blackwater, Triple Canopy, representan el 50% de las fuerzas en Irak y Siria. Tienen como soldados extranjeros a unos 18.000 aliados que reciben visas por servir. En el 2024, el ejército de Estados Unidos no cumplió su meta de reclutamiento por sexto año consecutivo. En Roma las calzadas y murallas no compensaron la falta de soldados motivados. Para Estados Unidos, los F-35 de $80 millones, cada uno son inútiles contra misiles iraníes de $500.000. La IA militar falla ante tácticas de guerrilla como los drones hutíes en el Mar Rojo. Roma dependió de la caballería pesada cuando necesitaba flexibilidad, y hoy Estados Unidos gasta en portaaviones unos $13.000 millones por cada uno. Dijo Tácito sobre el ejército romano. Cuando un imperio ya no puede reclutar entre su pueblo, está escribiendo su epitafio. Pero hay una diferencia clave. La clase trabajadora mundial hoy tiene herramientas, redes, sindicatos transnacionales, para convertir esta crisis en oportunidad revolucionaria. Por eso es necesario la construcción de un partido revolucionario basado en las ideas y métodos del marxismo revolucionario.